Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio donde potenciamos tu salud física y mental, siempre conversando con un especialista. Hoy nuestro tema, estoy segura que a más de una persona pues ha sentido un poco de dolor, hormigueo por el uso excesivo del teléfono móvil o de algún aparato electrónico. Pues sí, hay varias patologías relacionadas al uso de nuestro teléfono celular o móvil y por eso voy a conversar con el doctor Pedro Tovar. Él es traumatólogo, especialista en cirugía de la mano. Todas las patologías que nos causa este smartphone en nuestra muñeca o en nuestra mano las vamos a hablar en este episodio. Así que si les gustó, invitarlos a darle like, a compartir esta información a esa persona que a lo mejor pasa muchas horas y no se da cuenta con el teléfono en mano y también a que presionen la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Doctor, bienvenido a este Ok. espacio. Gracias por su tiempo, que sé que vale oro. Y desde ya vamos a hablar de esas patologías que puede presentar nuestra mano por el uso excesivo de los teléfonos celulares, móviles, smartphones, tablets, etcétera. ¿Cómo está? Todo bien, vale, muchísimas gracias, todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes a usted y mira, gracias por la invitación, de verdad. Vamos a definir estas patologías. ¿Cuáles serían las más comunes que desde ya se han visto o ha visto usted en su consulta que presentan las personas por el uso excesivo del teléfono móvil? Bueno, mira, se está viendo, digámoslo, bastante frecuente la relación causa-efecto, relación directa entre la presencia de ciertas tendinopatías, ¿ok? Específicamente la tenosinovitis de Krabbe, que es el proceso inflamatorio, digámoslo, que sucede en los tendones del primer compartimento extensor, ¿ok? Ok, Básicamente los que se encargan de la extensión del pulgar, ¿ok? ¿Qué esto. pasa? Estos son, digámoslo, de hecho, de las tendinopatías que más menciones tiene a nivel de literatura, ¿ok? Asociada al uso o la adicción de los smartphones, ¿ok? Porque básicamente son patologías que son por sobreuso, por repetición. Entonces, Claro, veamos este punto de vista. Pues nosotros utilizamos smartphone, básicamente, ¿cuál es el dedo que más utilizamos? El pulgar. Pues claro. básicamente, testear para hacer scrolling, etcétera, etcétera. Entonces, pues por supuesto, ese movimiento continuo genera un estrés mecánico, ¿ok? Claro, un bloqueo. A este nivel, a nivel del primer compartimento extensor, y ese estrés mecánico que produce de forma local, digámoslo, empieza a hacer todos esos cambios inflamatorios locales que generan la presencia de la patología. O sea, que básicamente un atrapamiento que se da a ese nivel y que empieza a cursar básico, de forma típica, con dolor y molestias aquí en el borde radial de la muñeca Claro. y que, por supuesto, cuando se exacerba o, digámoslo, progresa, pues, por supuesto, puede, digámoslo, a limitar un poco la funcionalidad global de la mano para algunas tareas Otras tareas. cotidianas. Exactamente, o sea, todo lo que condicione, digamos, el movimiento de pinza fino, pinza grueso, movimiento incluso hasta de girar la muñeca o de desviación cubital, pueden generar, digámoslo, ciertas molestias o cierta limitación. De hecho, yo he sentido calambres. No, no nos damos cuenta. A veces estoy editando videos y Ujú. estoy en la misma posición sin darme cuenta de mi mano y el teléfono pesa. Y Sí, no me he sí. dado cuenta y de repente hago, au. Entonces, claro, ya tengo como hábito hacer ciertos movimientos para que no se Ujú. me acalambre. Entonces, vamos a decir cuáles serían esos primeros signos o síntomas que tiene el paciente que debe prestarle atención porque no nos damos cuenta de que puede ser por este uso del teléfono. Bueno, digamos lo que los primeros síntomas usualmente suele ser el dolor, ¿ok? Ok, Cuando hablamos de tendinopatías, por supuesto, o sea, claro. suele ser el dolor localizado y usualmente empieza de forma insidiosa, ¿ok? Ujú. A veces, digámoslo, empieza de forma, digámoslo, paulatina, o sea, no se le da mayor importancia. Digamos, lo que no limita de forma importante, por lo menos sus estadios iniciales, la mayoría de las actividades, sino que, digámoslo, hay ciertos movimientos puntuales, ¿ok? Sobre todo lo que es el uso del pulgar o la dirección cubital de la muñeca, que es que empieza, digámoslo, a fastidiar. Pero salvo eso, no pasa absolutamente más nada. Ok, Digámoslo que empieza a progresar, ya, digámoslo, ese dolor se vuelve más persistente, más constante y justamente acá en el borde radial de la muñeca. Entonces, digámoslo que el primer signo de alarma viene siendo una molestia, bien bien. sea dolor o disconfort en el borde radial, asociada o exacerbada a los movimientos del pulgar o a la digestión cubital. ¿Ok? Ok, o esto. Y si es este, porque por ejemplo, cada vez que nos tomamos una selfie, este Ujú, dedo puede estar ujú, aquí y yo he visto
personas que Ujú. incluso ya se les está desviando el huesito. Y yo Sí, decía, claro. wow, por el uso Eso excesivo. básicamente es una deformidad que o sea, que se va formando, por la redundancia. Bien sea, o sea, esto ya es por el hiperapoyo, ¿ok? Básicamente, o sea, se hipertrofia, pues por supuesto, todo el borde radial del meñique, bien sea, pues, básicamente por el hiperapoyo del El dispositivo, teléfono. que generalmente se mantiene justamente ahí en ese lugar, ¿ok? Digamos lo que a fin de cuentas todas estas lesiones son por trauma repetitivo y constante. O sea, Claro. digamos, por ejemplo, específicamente hablando de Kerbein, ya hay varios papers que nos hablan incluso, o sea, la relación causa-efecto entre la presencia de la patología y el uso de smartphone, ¿ok? Ok, De hecho, hay una revisión que hicieron en una provincia china, en el sur, o sea, en estudiantes de medicina universitarios, ¿ok? Y hablaban, por ejemplo, de la presencia de sintomatología relacionada con la cantidad de horas del uso de smartphone, ¿ok? Estamos hablando que cuando tenían dentro de la muestra usuarios que usaban los smartphones menos de 2 horas diarias, estaban sintomáticos un 23% aproximadamente, ya los que lo usaban mayor de 8 horas, ya la sintomatología, la cantidad de muestras sintomáticas ya subió un 73%. Entonces, digamos lo que con esto se podría establecer perfectamente que hay una relación directa, causa-efecto, ¿verdad? Entre totalmente. la cantidad de horas que se utiliza el Ujú. smartphone y la presencia de sintomatología, en este caso específicamente de Kerbein. Pero así como el de Kerbein, también hay otras patologías, digamos, lo que se pueden describir, le hace síndrome carpiano, otras tendinopatías con problemas de la flexión largo del pulgar, que es la que se encarga de hacer esto, ¿ok? Ujú. Son también, Claro. digámoslo, el mismo principio. O sea, Muy son bien. ya por sobreuso o, digámoslo, por repetición, o que nos mantiene o bien sobreusando una estructura en particular, o bien, por supuesto, manteniéndonos en forma constante en condiciones viciosas que, pues, por supuesto, también van generando la presencia o sea, o la aparición de esta enfermedad. Vamos a imaginar que ya tengo la patología, es decir, ya tengo el dolor, ya el diagnóstico lo hizo usted como especialista. ¿Cuál es el tratamiento? ¿O es quirúrgico? ¿Cómo se haría allí? Bueno, no necesariamente es quirúrgico de entrada, pues por Bien, supuesto, muchas veces es importante el momento en el cual se diagnostica, ¿ok? Generalmente los estadios iniciales, es decir, cuando es sencillamente unas una molestias molestia. o una patología, digamos, insidiosa que no está presente de forma constante, sino que solamente ciertas molestias como tal, y al realizar ciertas actividades, en ese punto, ¿ok? Se podría, digámoslo, manejar de forma conservadora. Le hace, por ejemplo, uso de férulas posicionadas del pulgar, las férulas en el pulgar, ¿ok? Que Ok, mantienen en reposo toda la columna radial de la muñeca, ¿ok? bien, Y indicación, por supuesto, salvo alergia, con algún analgésico claro, antiinflamatorio. Los de la primera línea son los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Y el inicio de medicina física y rehabilitación, ¿ok? ok, Estadios ya moderados, un poquito más avanzados, podríamos incluso asociar la infiltración local con corticosteroides, ¿ok? Preferiblemente guiadas por eco, porque digamos lo que se trata de colocar o bien entre la vaina tendinosa, que es lo que se inflama, ¿ok? Y el estuche con el cual, que es lo que genera la presión digamos, lo del estuche, o sea, de la vaina tendinosa, ¿ok? muy bien, Filtra de forma local el corticosteroide. Ya en casos más avanzados, ¿ok? Le hace más avanzados, me refiero a que hay, ya la molestia se ha vuelto persistente, ¿ok? Es decir, el dolor ya no es leve, ¿ok? claro. Ya es, digámoslo, un EVA de 6 a 8, o sea, es decir, ya un dolor moderado o severo, o sea, es decir, que ya no es tanto una molestia, sino una condición que empieza ya a limitar de forma importante no solamente el uso de smartphone, sino de forma importante las actividades diarias, el Claro, de uso tu de los día a día. manos, ¿ok? Ya en ese punto probablemente las medidas conservadoras quizás se queden un poquito cortas. De igual Mm, forma, usualmente se intenta ser lo más conservador posible hasta claro, ver hasta qué punto se puede lograr, digamos, cierta mejoría. Sin embargo, generalmente ya en ese punto suele ya terminar en cirugía. claro. ¿Y se puede revertir en caso de que haya un diagnóstico pues, a tiempo y se tomen todas las medidas junto al especialista? ¿Quedó perfecta otra vez?
Bueno, revertir como tal, o sea, se refiere a revertir a si ese es el diagnóstico y se trata de forma oportuna o revertir en el sentido de que ya se hace quirúrgica y se opera y No, al listo. contrario, que se todo trabaje a tiempo, se hace el diagnóstico a tiempo, de forma oportuna, se hace tratamiento y vuelvo a la normalidad. Bueno, O digamos lo que siempre va a estar sí eso sensible allí. el detalle es que, o sea, fisiopatológicamente hablando, Ujú. el Creben ya cuando empieza a darse, es porque ya hay un proceso de metaplasia, Claro, hay un es decir, desgaste allí. un cambio de tejido, ¿ok? Mm, O sea, que de hecho se define como metaplasia mixoide, ¿ok? Es decir, que ya el tejido como tal empieza a hacer un cambio conformacional, ¿ok? ahí Donde sí, los tejidos que en otras, o sea, digámoslo desde ese punto de vista, lo que debería ser liso, ¿ok? Empieza ya a ponerse un poco más engrosado. entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando se hacen esos cambios conformacionales, o sea, ya ese proceso metaplásico mixoide e incluso condroide, es decir, que Ujú. de hecho, o sea, los tejidos laxos se endurecen de forma importante, ya en ese punto es difícil que vuelva a un estado previo, ¿ok? Entiendo. Digamos lo que se podría disminuir la clínica, la sintomatología, pero que el tejido, digamos lo que ya está metaplásico, o sea, que ya está Ya hipertrófico, no vuelve. o sea, que ya cambió como tal, volver a un punto previo es algo No, difícil. no sucede. Entonces hay que buscar es la prevención a la lesión. Así que vamos a dar Eh, esos hábitos saludables para nuestras muñecas, para nuestras manos, sobre todo si nuestro trabajo depende de un dispositivo y sabemos que estamos expuestos a este peso constante. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo, doctor? el primer punto de prevención es la moderación del uso, ¿ok? Claro. Pues por Bien, supuesto, a veces es un poquito difícil, por lo menos con oficios que sea imperativo el uso constante de los smartphones, ¿ok? Sin embargo, digamos lo que hay medidas generales en el sentido, por ejemplo, o sea, tratar de hacer pausas de unos 30 minutos, ¿ok? muy O bien. cada 30 minutos, digamos, soltar el teléfono, ¿ok? Y hacer stretching, ejercicios de estiramiento. Así como también el cuello, ¿ok? Digámoslo, o sea, lo importante es tratar de cortar ese círculo vicioso, o sea, de estrés, o sea, de movimientos mecánicos repetitivos Bien. o posiciones viciosas durante mucho tiempo, ¿ok? Es tratar de, digámoslo, hacer pausas, cortar ese círculo para tratar de prevenir la aparición de esta De estas patología. molestias. Esas pausas, si no las hacemos conscientes, entonces vamos a colocar una alarma en el teléfono que suene Es lo cada ideal, 30 minutos. es lo ideal, de hecho. Es lo Ujú. ideal, sí, a mí se me olvida, entonces creo que O sea tengo que el esa problema, tarea. o sea que el problema es ese, o sea, el problema es, es la constancia, la repetición. Es De la hecho, hay un repetición. paper que está Ujú. mencionado en el Lancet en el 2014 que incluso acuña el término WhatsAppitis, ¿ok? Y lo describió en una paciente, por cierto, una médico de urgencias de 37 años, embarazada, que estuvo de guardia el 24 de diciembre, por supuesto recibiendo mensajes, y al otro día se dedicó a responder todos esos mensajes. Uf, E incluso refieren el peso del teléfono, que eran 160 gramos, ¿ok? Que puede parecer muy poco, ujú. pero estuvo 6 horas respondiendo mensajes. No es lo mismo tener 160 gramos en la mano, un minuto, a tenerlos 6 horas. Claro, Evidentemente, la paciente, por lo menos por lo que refiere el paper, consulta el otro día con dolor bilateral en ambas muñecas. ¿Ok? totalmente. Y bueno, evidentemente con síndrome de Krabbe, eso fue el diagnóstico de admisión, asociado pues por supuesto al sobreuso del Total. smartphone. ¿Ok? Wow, no nos Entonces digamos vamos. que incluso o sea, hasta esos nuevos términos, digámoslo, se han acuñado precisamente asociados a la ISO de smartphone. Y esto con respecto al smartphone, pero cuando hablamos del mouse de la computadora, tiene un efecto también en este Sí, movimiento que no nos el damos problema, cuenta, ¿eh? el problema del mouse es que te condiciona, en este caso, una postura, Postura. digámoslo, Muy. constante, viciosa durante mucho, mucho tiempo, ¿ok? Y en Mm, estos casos, generalmente se asocia más, por ejemplo, la presencia o el comienzo de neuropatías, en este caso, le hace síndrome túnel carpiano, sí, síndrome vital, ¿ok? Que ya son más bien atrapamientos no tendinosos, sino nerviosos, ¿ok? nervioso, es diferente. Que en este caso sí cursan más con,
esa clínica de Listo. parestesia, entumecimiento que Oh, se corre de los dedos, ¿ok? Pérdida incluso de fuerza muscular para la prensión, la agarre pentamérico, para la pinza fina, pinza gruesa, en la posición de pulgar, etcétera, etcétera. wow. Pero en este caso, más que la repetición, es la posición viciosa constante durante mucho tiempo. Bueno, yo compré uno que es como ergonómico, es Ujú. Ah, diferente y sí, de sí, sí. verdad me mantiene, no, ya no tengo esto, sino que Ujú. es muy puntual, estoy completamente alineada. Exacto. Y ¿Por yo, qué? Porque wow. básicamente es algo más, digámoslo, más fisiológico, más Sí, ergonómico, sí, ¿ves? Porque evidentemente la muñeca está, digámoslo, más en reposo cuando se mantiene en, claro. en, digámoslo, en cierta alineación, ¿ok? Y no en hiperextensión o en hiperflexión. ¿Me Por explico? eso lo traigo a conversación porque hoy en día se puede adquirir, a ver, no recuerdo ni el costo, pero sé que fue bien, bien asequible, así que la invitación es que si tienes muchas horas en la computadora, como yo, que a veces que me toca hacer programas de formación que son bien extensos, el mouse tiene que ser lo más ergonómico posible, lo más cómodo para Ujú. no sufrir a posterior este tipo de lesiones, de síndromes que pueden terminar, si se complica, pues ya en algo quirúrgico como lo es el de túnel carpiano, que después hacemos otro episodio solamente para hablar del síndrome de Sí, túnel sí. carpiano, porque hay tantos oficios que lo pueden hacer, personas que trabajan con manualidades, con tantas cosas, que pueden desarrollar este síndrome que merece la pena todo un episodio Sí, para... sí, de verdad que sí. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Doctor, ha Ujú. sido un placer. Recomendaciones finales para esas personas que hayan visto este episodio, que se sientan identificados con su teléfono en mano, aparte de estas pausas activas o pausas de descanso Ujú. que recomendó. ¿Qué Bueno, más les mira. podríamos decir que haya faltado? Básicamente eso, o sea, digámoslo, las pausas conscientes, Bien. cada intervalo de tiempo para tratar de prevenir la aparición de los síntomas. Y mira, si ya una vez ya lo están presentando, les sugeriría acudir a algún especialista, sinceramente, para evaluación. Perfecto, que así sea. Y tener algunos stands de teléfonos Ujú. para si tienes conversaciones de más videollamadas o, bueno, que pueda estar el teléfono en una posición y no lo tengas que agarrar tú porque No, o sea, pensamos que no pesa, pero esto pesa. sí, o sea, lo constante Es lo se que hace. daña. Sí. Es Ha así, sido un placer, doctor, conversar hace contigo. Vamos a dejar redes sociales. Si eres activo en redes, vamos a dejarlas para que las personas puedan seguir por allí y puedan contactarlo incluso. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, mi Instagram es @doctor Pedro Tobar Bien. y no sé si dar mi número Por telefónico. allí lo pueden contactar con mensaje directo desde donde estén escuchando. Ok, Gracias, perfecto. doctor, por su tiempo. Ha sido un Muchísimas placer gracias. conversar este Gracias. tema y sobre todo crear conciencia de que este teléfono llegó para quedarse y necesitamos hacer uso consciente de él para no tener estas lesiones posteriores. Que esté Mejor muy dicho, bien. Gracias a ustedes por quedarse hasta aquí el episodio, recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, doctor. Gracias. gracias, feliz tarde. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.